Bueno, chicos, hoy vamos a ver los, un tema nuevo que es cónicas, ¿sí? Bien, las cónicas son figuras del espacio tridimensional que se forman del corte de un plano con un cono recto, ¿bien? Y según con qué ángulo corte el plano al cono, se va a formar un círculo, una elipse, una parábola o una hipérbola. Estas figuras tienen fundamental importancia porque hay muchísimos fenómenos de la naturaleza que se mueven o tienen alguna relación con estas figuras, por lo cual es importante su estudio a los efectos de que cuando tengan que resolver algún problema asociado a algún comportamiento que tenga forma circular, elipsoide, paraboloide o hiperbólica, puedan resolverlo de manera óptima. Lo primero que tenemos que ver es qué es un cono. Un cono tiene un vértice, una circunferencia, en este caso, que se llama generatriz, y un centro, que en este caso está figurado como E, es el centro de coordenadas. ¿Y cómo se forma? Bueno, yo dije que tengo una directriz, bien, que es esta circunferencia. Tengo esta recta en el espacio tridimensional, que es la generatriz, dice G, y este punto que es B, que es el vértice. Bueno, si yo uno el vértice con un punto de la directriz, se me forma esa recta en el espacio tridimensional. Si yo tomo otro punto, se me va a formar otra recta. Entonces, a medida que yo vaya tomando distintos puntos, paso a esta figura segunda, donde ya tomé unos cuantos puntos, y se me fueron formando todas esas rectas. Si yo sigo tomando más puntos, se me siguen formando más rectas, hasta que los infinitos puntos de la directriz con el vértice, y voy a tener un cono circular. A ese cono yo lo voy a cortar con planos, con estos planos celestes que están acá. Bueno, resulta que cuando yo corte con un plano que sea perpendicular al eje, ¿bien? Se me va a formar en el corte una circunferencia. La circunferencia es una figura del espacio R2, que se forma al cortar dos figuras del espacio R3, que son el cono y el plano. Las figuras de la circunferencia va a tener dos dimensiones, en X y en Y. Cuando yo este plano lo incline un poco, se me va a formar una elipse. Si yo sigo inclinando el plano hasta un ángulo que sea exactamente igual al ángulo que forma la generatriz con el eje, voy a cortar uno solo de los lados del cono y voy a obtener lo que se llama una parábola. Si yo sigo modificando el ángulo del plano, en algún momento ese plano va a cortar ambos lados del cono, o sea, va a cortar acá arriba y va a cortar acá abajo, y voy a formar lo que se llama una hipérbola. Se denominan, vamos a ver otra cosa primero. Observemos que yo acá tengo el GeoGebra. Si yo quiero dibujar, por ejemplo, un cono, la ecuación del cono es esta que tenemos acá. Ese es un cono recto. Lo vamos a aprender cuando veamos superficies. Yo dibujé ese cono y ahora voy a dibujar un plano que lo corte. Por ejemplo, z igual a 3. Bueno, observemos que yo ahí tengo el plano y el cono, y si lo miro de arriba veo que corto exactamente en una circunferencia. Bien, ahora veo que corto en esa circunferencia. ¿Qué pasa si yo en vez de poner z igual a 3, pongo z igual a 1? Bueno, obviamente el plano se acerca más al plano XY, y si yo miro de arriba, la circunferencia con la que corté es mucho más chica que la anterior. Bueno, esto es lógico, a medida que yo suba o baje este plano, voy a obtener distintas circunferencias. Hay algo en particular que es esto, z igual a 0, hago que el plano coincida con el plano XY. Y si miro el corte, no observo nada. ¿Por qué?
porque en realidad corta en un solo punto. Es un punto el corte, ¿bien? Entonces, ya no tengo circunferencia, sino que tengo un solo punto. Entonces, cuando sucede esto, se dice que la cónica degeneró en un punto. Imagínense este plano, yo lo voy bajando, 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 en algún momento va a cortar el vértice. Bueno, en ese momento el único corte va a ser un punto. En la elipse pasa lo mismo, cuando yo vaya bajando, 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 en algún momento va a cortar solamente el punto del vértice y va a degenerar en un punto. ¿Qué pasa con la parábola? Bueno, cuando yo vaya trayendo este plano, lo vaya arrimando al vértice, la parábola va a ir creciendo, 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 hasta que en algún momento este plano va a coincidir con esta recta que es la generatriz. Entonces, se dice que la parábola va a degenerar en una recta, porque el único punto de contacto que van a tener el plano y el cono va a ser la recta coincidente con la generatriz en ese punto. ¿Qué pasa cuando yo tengo una hipérbola? Si yo empiezo a arrimar este plano hacia el vértice, estas dos hojas de la hipérbola se van a ir uniendo cada vez más, hasta que en algún momento voy a cortar y se me van a formar dos rectas que se cruzan en el vértice. Entonces, eso me dice que no siempre el corte de un plano con un cono me da una cónica. Hay veces que degeneran en un punto, en una recta o en un par de rectas que se cruzan. Se denomina cónicas a las líneas planas que se obtienen intersecando bajo distintos ángulos una superficie cónica con un plano. La superficie cónica se obtiene haciendo rotar una recta denominada generatriz alrededor de un punto fijo llamado vértice, manteniendo otro punto constante sobre la circunferencia llamada directriz, y situada en un plano perpendicular al eje y condicionada a que su centro esté sobre el eje. O sea, la definición de lo que yo les di anteriormente. Los diferentes tipos de cónicas se generan cortando la superficie cónica bajo distintos ángulos. Se presentan tres casos según el ángulo de corte sea menor, igual o mayor que el ángulo de abertura de la superficie cónica. Definimos tal ángulo como alfa, que es el ángulo que se obtiene entre el eje de la superficie cónica y una cualquiera de sus generatrices. En este caso, el ángulo va a ser este que está acá, ¿sí? Que va a ser entre el eje y, por ejemplo, esta generatriz. Ahí tengo un ángulo, ese es el ángulo de apertura. Entonces, si el plano con el que estoy cortando tiene un ángulo menor, igual o mayor, voy a formar una elipse, una parábola o una hipérbola. Acá surge un tema que es el siguiente. Este plano inclinado puede tener una inclinación cualquiera, puede tener muchas inclinaciones distintas, ¿sí? Siempre y cuando sean menores que el ángulo que forma la generatriz con el eje. Pero en algún momento esto lo puedo ir enderezando, 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 y el límite es la circunferencia. Bueno, resulta que el círculo es un caso particular de la elipse. Si consideramos el eje vertical, obtenemos circunferencia, se obtiene al cortar el cono con un plano horizontal. La elipse se obtiene al cortar el cono con un plano oblicuo de inclinación menor que la generatriz. La parábola se obtiene de cortar el cono con un ángulo paralelo a la generatriz. Y la hipérbola que se obtiene de cortar el cono con un plano oblicuo de mayor inclinación que la generatriz. Esta curva tiene dos ramas. Ahora vamos a ver lo que se llama excentricidad. Pero antes de ver la fórmula, vamos a ver algo que ustedes ya sabían, ¿sí? Y es lo siguiente. Resulta que si yo les pregunto qué es esto, qué figura es esa, ¿alguno de ustedes me puede contestar qué figura es esa? Una parábola. ¿Bien? Y si yo dibujo esta otra figura, ¿qué es? Una parábola. Otra parábola. Y si yo dibujo esta otra, ¿qué va a ser? Otra También parábola. va a ser otra parábola, muy bien. Entonces,
¿Cuál es la parábola de las tres? Bueno, resulta que las tres son parábolas. Lo que tienen de distinto ellas es un parámetro que se llama excentricidad, que ahora vamos a definirlo, ¿sí? Bueno, pasa lo mismo con las elipses. Si yo tengo eso, yo podría decir que es una elipse, ¿sí? Ahora, esto otro que está acá afuera, también es otra elipse. Y si yo dibujo un poquito más, también es otra elipse. Bueno, el límite va a ser la circunferencia, pero cada una de estas elipses en lo que se diferencia es en su excentricidad. ¿Bien? Bueno, dicho eso, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos estudiando álgebra en un curso de ingeniería. Los matemáticos estudian generalmente los matemáticos, los físicos, los astrónomos, estudian las cónicas desde el punto de vista de la excentricidad, porque es lo que es matemáticamente correcto y es más puro matemáticamente. Nosotros, si bien tenemos que saber lo que es la excentricidad, tenemos que saber definirla, saber cuál es su fórmula, lo que vamos a hacer es estudiar las cónicas desde el punto de vista del lugar geométrico. ¿Qué es el lugar geométrico? Lo vamos a definir dentro de unos momentos, pero es el conjunto de puntos que satisfacen una determinada ecuación, el conjunto de puntos del plano que satisfacen una determinada ecuación. A eso se le denomina lugar geométrico de una ecuación. Pero volviendo a lo que es la excentricidad, que es lo que estábamos tratando, dice que la excentricidad y definición general de la cónica, dice, hasta aquí hemos mencionado las parábolas, hipérbolas y elipses, forman un conjunto de curvas denominadas cónicas, y que la razón para reunirlas es que todas son productos de la intersección de planos con superficies cónicas circulares rectas. Pero como se mostró, esta no es una manera totalmente válida de definición, ya que algunas de las intersecciones no son cónicas. ¿Por qué? Porque degeneran en una recta, en un punto o en un par de rectas. A continuación se establece una definición formal de una cónica. Dice que, dada una recta fija R y un punto fijo F, que no pertenece a la recta, o sea, un punto fuera de esa recta, se denomina cónica al lugar geométrico formado por todos los puntos P del plano que contiene a F y a R, ¿sí? De tal forma que la relación entre las distancias de ese punto que elegimos, del punto P a F y a la recta, se mantiene constante. Y esta es la definición formal de una cónica desde el punto de vista de su excentricidad. Entonces, ahora dice que la relación mencionada se denomina excentricidad. Vamos a ver de qué se trata. Yo tengo el plano, tengo una recta. Supongamos que defino un punto fijo. Defino un punto. Acá tomo un punto que lo voy a llamar F de coordenadas C, 0. Este punto es el punto F de coordenadas C, 0. Este es un punto cualquiera de coordenadas X, Y. ¿Bien? Y tengo que tomar una recta. Por comodidad, simplemente, para no complicarnos la vida en las matemáticas, lo que se hace generalmente es esa recta tomarla sobre el eje Y. Entonces voy a hacer lo mismo. Tomo esta recta sobre el eje Y. ¿Bien? Y ahora tengo que definir dos distancias. Primera distancia es la distancia del punto al foco. Segunda distancia es la distancia del punto a la directriz. ¿Bien? Y a mí me dice la definición de excentricidad que la excentricidad es igual a la distancia del punto al foco dividido la distancia del punto a la directriz. ¿Bien? Esta distancia divido esta distancia. Eso me da un número, porque esta distancia es un valor. Esta otra distancia es otro valor.
divido esos dos valores y me da un número. Bueno, a mí lo que me dice la definición de cónicas es que si yo tomo otro punto cualquiera por acá, saco esta distancia y me da el mismo número, ese otro punto también pertenece a la cónica. Y si tomo otro punto de por acá y tomo esta distancia y esta distancia, divido esta distancia y me da exactamente el mismo número, entonces este otro punto también pertenece a la cónica. Eso es lo que dice la definición. Entonces yo podría tomar infinitos puntos del plano. Todos aquellos que se cumpla que la distancia al foco menos dividido la distancia a la recta sea la misma, entonces pertenecen a la cónica con la que estoy trabajando. Que después vamos a ver de qué cónica se trata. Entonces, volviendo al punto inicial. Profe, ¿hago una pregunta? Dale. ¿Por qué se toma E la excentricidad y cero? ¿Siempre que se toma así? ¿Cómo es? Y cero. Esa, en ese punto. ¿O es? No, C es una constante. Normalmente todos los libros lo llaman C porque después vamos a ver que ese C se repite en distintos lugares. Vamos a ver que este punto se lo va a llamar foco. Y el foco normalmente está en un punto C0 o menos C0. Es simplemente una convención. Es como vos al número pi le llamas pi. O a la variable que está sobre el eje X o sobre el eje horizontal, el eje de las ordenadas, habitualmente lo llamas X. ¿Bien? Pero podría llamarlo con cualquier otro valor. Entonces, bueno, es simplemente una convención. Es C0. C es un número. ¿Sí? Puede valer 5, 8, 20. C es una constante que es un número que después, en todo caso, según el ejercicio, va a ir tomando distintos valores. ¿Sí? Simplemente por eso. ¿Y eso puede tomar un valor? Sí, lo va a tomar. De hecho, cuando hagas ejercicio de la práctica, va a tomar valores. Está bien. Bien. Entonces, teniendo esto, chicos, yo ahora quiero calcular la distancia del punto al foco y la distancia del punto a la directriz. Eso yo lo sé hacer, porque yo sé calcular esta distancia y esta distancia. Esta distancia va a ser la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Este segmento vale esto. Y este segmento, como yo hice coincidir a propósito la recta con el eje Y, esta distancia, ¿cuánto va a valer? Va a valer el valor absoluto de x. ¿Por qué tomo el valor absoluto? Porque si el punto estaría del otro lado, supongamos que acá este x vale 4. Entonces el valor absoluto de 4 es 4. Pero si estuviese acá en menos 4, el valor absoluto de menos 4 es 4, porque la distancia es positiva. Yo no puedo hablar de distancias negativas, por eso tomo el valor absoluto. ¿Bien? Bueno, entonces, a partir de esto, yo redefino mi excentricidad como la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado sobre valor absoluto de x. Y esa es la excentricidad. ¿Bien? Ahora que ya sabemos de dónde sale eso, vamos a la imagen que tenía en la presentación. Profesor, una consulta. Entonces, es una simetría con respecto a la recta. No, porque yo no tengo puntos del otro lado. Si fuera okay, simétrico okay. con respecto a la recta yo podría tener un punto de acá. Sí, te entiendo. ¿Sí? Y seguramente la distancia de este punto a este punto, y dividido esta distancia, no va a dar eso. Te entendí perfecto, gracias. ¿Sí? O sea, obviamente depende la cónica. Esto es general, chicos. O sea, es simplemente como para saber de qué se trata la excentricidad y cómo definirla. Recuerden que no vamos a trabajar con la excentricidad propiamente dicha, sino que vamos a trabajar con el lugar geométrico. Pero tenemos que saber lo que es la excentricidad, porque esa es la que me define la forma en que va a tener la parábola. Hace un rato dibujé 3 parábolas en el pizarrón. Las 3 ustedes me dijeron que eran parábolas, y lo que diferenciaba una de otra era justamente la excentricidad. Entonces, acá tenemos, chicos, donde tengo el mouse, la fórmula que yo recién llegué en el pizarrón, que me dice que la excentricidad
Es la distancia del punto al foco dividido la distancia del punto a la recta. Entonces, la excentricidad es la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado dividido el valor absoluto de x. Bueno, fíjense que c tiene que ser distinto de 0, ya que por definición p no pertenece a la recta. Bien, eso era una de las condiciones para ubicar el punto f. Entonces, operando, paso este valor absoluto multiplicando, paso la raíz como cuadrado, desarrollo, etcétera, desarrollo el binomio al cuadrado, no, desarrollo los cuadrados que tenga que desarrollar, y me va a quedar esta expresión que tengo acá. Y esta expresión es la expresión general de una cónica en función de su excentricidad. Es la primera ecuación a la que llegamos que nos define cualquier cónica. Ahora bien, dijimos que la excentricidad va a jugar un papel importante. Y observemos lo siguiente. Si la excentricidad es igual a 1, ¿qué va a pasar en este paréntesis? Me va a quedar 1 menos 1 al cuadrado, todo este paréntesis se me va a hacer 0. Cuando este paréntesis se haga 0, va a quedar que la x cuadrado por 0 se va a la x cuadrado. Y voy a tener una sola variable al cuadrado. Voy a estar en presencia de una parábola. Después vamos a seguir avanzando esto y lo van a ver. Ahora, si la excentricidad es mayor que 1, este número cuando lo eleve al cuadrado se me va a seguir haciendo mayor que 1, por lo cual todo este paréntesis me va a quedar negativo. Entonces voy a tener que la x al cuadrado va a ser negativa por algún número y la y al cuadrado va a ser positiva. En ese caso voy a estar en presencia de una hipérbola. Y en el último caso, en el caso de que la excentricidad esté entre 0 y 1, voy a tener que la excentricidad al cuadrado va a ser un número menor que 1, por lo cual todo el paréntesis va a quedar positivo, y voy a tener que la x cuadrado y la y cuadrado van a ser las dos positivas y multiplicadas por distintos valores, porque la y cuadrado va a estar multiplicada por 1 y la x cuadrado va a estar multiplicada por un número menor que 1. Acá lo que no figura es cuando valga exactamente 0 la excentricidad, en cuyo caso me va a quedar 1 menos 0, me va a quedar 1, y me va a quedar x cuadrado e y cuadrado, los dos multiplicados por 1. En ese caso voy a estar en presencia de una circunferencia. Si se corta una superficie cónica con un plano bajo un ángulo mayor que el de abertura, y el plano corta una sola de las ramas de la superficie cónica, se obtiene una curva cerrada llamada elipse. Se presentan dos casos particulares. Cuando el plano de corte es perpendicular al eje de la superficie cónica, de la intersección degenera en una circunferencia, lo que yo ya les comenté un par de veces, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo que cuando tiene un ángulo se me forma una elipse, pero si yo lo empiezo a enderezar para que el plano sea perpendicular al eje, voy a terminar en una elipse. Si se traslada el plano de corte paralelamente a sí mismo hasta que se contenga el vértice, la elipse o la circunferencia, según sea el caso, degenera en un punto que es el vértice de la superficie cónica. Si el plano de corte tiene con respecto al eje un ángulo menor que el de abertura, cortará las dos ramas de la superficie cónica, obteniendo una curva que recibe el nombre de hipérbola. Como caso particular, cuando el plano se mueve paralelamente a sí mismo hasta contener el vértice, la hipérbola degenera en un par de rectas. Observar el corte de la superficie cónica con un plano del dibujo. Acá, fíjense chicos, ¿ven? Yo tengo el cono, tengo la hipérbola. ¿Qué pasa? Cuando yo vaya arrimando este plano y haga que el plano contenga el punto del vértice, va a cortar exactamente las dos generatrices que lo contienen. O sea, de hecho, fíjense que yo de frente, lo único que veo son las dos generatrices, ¿sí? O sea, el resto de la circunferencia me la estoy imaginando, pero yo veo las dos generatrices. Bueno, eso es lo que va a pasar. Y por último, dice que si tengo una parábola y esa parábola, este ángulo es igual al ángulo de apertura, lo que voy a hacer cuando mueva este plano hasta que contenga el vértice es que coincida con una de estas generatrices. Entonces va a degenerar en una recta.
Acá vemos la definición del lugar geométrico. El lugar geométrico, dada una ecuación XY, es el conjunto de todos los puntos de R2 cuyas coordenadas satisfacen, y eso se denomina lugar geométrico o gráfica de la ecuación, y se simboliza con el eje. Esto está sacado del libro del COSAC. Se desprende entonces que si un punto... Bien, ahora vamos a ver, chicos, traslación de ejes coordenados. Bueno, resulta que en muchas oportunidades, a mí, por cuestiones de comodidad, de facilitar las gráficas, me conviene trasladar una función de un sistema de coordenadas a otro. Hay dos movimientos que podemos hacer, lo que es traslación y rotación. Ahora vamos a ver solamente el movimiento de traslación. ¿Y qué es traslación? Es trasladar el origen de coordenadas a otro punto. Vamos a verlo primero con un ejemplo. Supongamos que yo tengo este sistema de coordenadas, tengo el eje X, tengo el eje Y. Tengo un punto P de coordenadas XY. Ese punto va a tener una coordenada en X, va a tener una coordenada en Y. Bien, un valor en X, un valor en Y. Supongamos ahora que por una cuestión de comodidad, yo necesito que mi nuevo sistema de coordenadas tenga origen en este otro punto. En el punto H, K. ¿Qué quiere decir que tengan el origen nuevo ahí? Bueno, que a partir de ese punto yo voy a tener dos ejes coordenados. Un eje coordenado que va a ser X' y otro eje coordenado que va a ser Y'. ¿Bien? Entonces, a partir de mis nuevos ejes coordenados, ese mismo punto va a tener otras coordenadas, porque con respecto al eje original tenía un determinado valor, un valor en Y y un valor en X. A partir de las nuevas coordenadas va a tener un valor X1 en X y un valor Y1 en Y. Entonces yo tengo que encontrar alguna fórmula o alguna metodología para llevarme un punto de un sistema de coordenadas al otro. Una fórmula para transformarlo. Entonces, yo por observación veo que este valor de... Lo escribí al revés, perdón. Esto es Y y esto es X. Yo veo que este valor de X, ¿a qué es igual? Y es igual a este valor de H más este valor de X1. Entonces va a ser X1 más H. Este valor de X es igual a este valor más este valor. Está bien esa ecuación. Y el valor de Y, o sea, todo este valor, ¿a qué va a ser igual? Al valor de Y1 más el valor de K. Bien. Que lo voy a escribir más acá. Bien. Entonces, yo sé que X va a ser X1 más H y va a ser Y1 más K. De acá se desprende que las nuevas coordenadas X1 va a ser X menos H. Paso la H restando. Y el nuevo valor de Y1 va a ser Y menos K. Y estas son las ecuaciones que me permiten a mí ir del sistema de coordenadas que tenía originalmente al nuevo sistema o volver. Bien, las vamos a utilizar bastante. Ahora vamos a ver algún ejemplo en el que la necesitamos. Y estas se llaman fórmulas de traslación. Yo puedo trasladar un punto o puedo trasladar una ecuación completa. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo la ecuación y igual 2x más 3. ¿Qué pasa? Tengo 1, 2, 3. Cuando x vale 0, vale 3. Cuando x vale 1, vale 5.
es aproximadamente esa ecuación. Bueno, esta ecuación, si yo veo la fórmula de traslación, yo la quiero escribir como y' igual 2x' más 3. ¿Pero cuánto vale y' y x'? Y' vale y menos k. Entonces sería, yo tengo que definir el nuevo centro. Supongamos que este es el nuevo centro. Y supongamos que esto vale 4 y esto vale 3. ¿Sí? No, este dijimos, bueno, este vale 4. Y este vale 5, así son distintos. ¿Bien? Supongamos que este punto 4, 5, 4, 5 en X, 4 en Y, es el nuevo centro de coordenadas. Entonces, Y va a ser igual a Y menos K, que vale 4, y prima. Igual Y menos 4. Y X' va a ser igual a X menos 5. No, tengo que utilizar estas dos, porque yo quiero el valor de Y y el valor de X. Yo tengo que X es igual a X' más 5. X es igual, X' vale 5. X es igual a X' más 5. Y es igual a Y' más 4. Entonces, a partir de eso, yo reemplazo en la ecuación. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener Y' más 4 igual 2 por X' más 5, todo eso más 3. Entonces me queda Y' más 4 igual 8X' más 10 más 3. Me queda que Y es igual a 8X' más 4, acá me queda 13 menos 4, 9. Y esta es la ecuación de la recta para el nuevo sistema de coordenadas. ¿Bien? Bien, ¿alguna consulta de esto, chicos? Ahora lo mismo vamos a ver algún ejemplo más. Acá tienen, chicos, el sistema de traslación. Tienen el eje original, que era el eje XY. Tienen los nuevos ejes, que es X' y'. Acá hace las mismas consideraciones que hicimos en el pizarrón y llega a las fórmulas de traslación. Dice que al reemplazar X' y' en la función de E, X' y' igual a 0, se obtiene la función de X menos H y menos K. ¿Sí? Reemplazan el valor de X' por X menos H, el valor de Y' por Y menos K. Igual a 0, y se obtiene la ecuación de la curva referida al sistema XY. Profe, Sí. ¿y el 8X de dónde salió? El 8 salió de que me equivoqué, perdón. Acá, chicos, es 2 por X, es 2X. No sé por qué puse 8. Gracias por la corrección. Lo hice apurado y vi el 4 y vi el 2 y multipliqué y me dio un 8. Pero es 2 por X, 2X. ¿Sí? Entonces, Y igual 2X' más 9. ¿Por qué más 9? Porque 9, ¿qué era? 9 era la ordenada al origen. Y fíjense que acá va a cortar por allá arriba. ¿Sí? Por eso es por 9. O sea, tiene la ordenada al origen igual a 9. Y como esta recta es la misma, la inclinación para cualquiera de los dos ejes, porque yo no giré los ejes, la pendiente sigue siendo en la original y en esta tiene que ser la misma. Y acá también me faltó que esto es Y'. Entonces acá tienen la función con respecto a los nuevos ejes. Gracias por la acotación. Bien. Ahora vamos a arrancar, chicos, con la primera de las cónicas, y acá ya arrancamos con lo que yo les dije, la definición de circunferencia como lugar geométrico. Y me dice que es el conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro
la distancia del centro a un punto de la circunferencia se denomina radio. O sea, vamos a ver el ejemplo más fácil de todo. Yo necesito, a partir de la definición como lugar geométrico, hallar una ecuación. ¿A mí qué me dice la definición como lugar geométrico? Me dice que una circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, pongo el centro en el origen de coordenadas para que sea más fácil, y acá tengo un punto, y digo, ese es un punto de la circunferencia que yo estoy buscando, el punto de coordenadas x, y, equidistan quiere decir que yo acá tengo una distancia que se llama radio. ¿Bien? Cualquier otro punto de la circunferencia va a estar exactamente a esta misma distancia. Yo tengo otro punto por acá. Si esta distancia es igual que esta, este punto también pertenece a la circunferencia. Si no, no. Y así sucesivamente con los infinitos puntos de la circunferencia. Entonces, yo tengo que ver qué características tienen esos puntos. Que la distancia al origen, obviamente, es para todos los casos la misma. Y yo puedo calcular esa distancia. ¿Cómo es la distancia de este punto al origen? Y va a ser la raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. ¿Bien? De hecho, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que yo podría formar si quisiese. Y eso es igual a r. Entonces tengo que r es igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esta raíz la paso como potencia y tengo que la raíz cuadrada de r es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y esta es la ecuación de la circunferencia que tiene radio r y su centro está en el origen. ¿Bien? Tiene radio r y su centro está en el origen. ¿Qué pasa si el centro no está en el origen? Supongamos que tengo los ejes de coordenada y acá tengo un centro. En el punto H, K. Tengan presente esto. Esta es la coordenada en X del centro, esta es la coordenada en Y del centro. ¿Por qué se los digo? Porque acá yo lo escribí como HK. En otros lados lo vamos a ver como alfa y beta, o como A y B, o como se llamen, o como X1 y 1, pero es la coordenada en X y la coordenada en Y del centro. Después tengo un punto cualquiera de coordenadas X, Y. La definición como lugar geométrico es la misma. Es el conjunto de puntos tales que su distancia a un punto fijo llamado centro es la misma y se llama radio. Entonces, yo acá tengo esta distancia. Bien. Esa distancia es la misma para cualquier punto de la circunferencia. ¿Y qué ecuación tiene la circunferencia entonces? Bueno, la ecuación de esa distancia. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la distancia? Ustedes observen que esto es el punto HK. Esta distancia, que la voy a llamar R, va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, que esa es la fórmula de distancia entre dos puntos. Si paso la raíz al primer miembro, me queda que r cuadrado es igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Y esta es la ecuación de una circunferencia cualquiera que tiene radio r y su centro está en HK. A partir de eso, si yo, por ejemplo, les doy la circunferencia 9 igual x menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado, y les pido que me digan cuál es el radio y cuál es el centro de esa circunferencia, ¿el radio cuánto será? Acá tienen la fórmula.
81. No, ¿Cuánto? 81, porque es 9 R cuadrado. No, 13 es el radio. 9. 3. Porque Ah, 3. esto ya está elevado al cuadrado. Entonces el radio es igual a 3. Yo esto lo podría escribir como 3 al cuadrado. Y el centro va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. ¿En X cuánto va a valer? 2, 2, muy bien. ¿Y en Y cuánto va a valer? 3, Parecido. Menos 3. Menos 3. Entonces, si yo ahora quisiera graficar, busco el centro, 2 menos 3. Ese va a ser el centro. El radio es 3, así que tomo 1, 2, 3 unidades para acá. 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 Y mi circunferencia aproximadamente sería esa. ¿Sí? Bien. Acá les da esa fórmula que vimos recién en el pizarrón, directamente pone el centro, fíjense que acá el centro lo llama A y B, pero A es la coordenada en X, B es la coordenada en Y. Bien, la D es la distancia entre el centro y el punto, que se llama R, esta distancia, ¿sí? Es lo que me dice acá abajo. Bien, ahora, observemos lo siguiente. Si yo a esa ecuación que tengo arriba de todo, que es la que vimos recién, que es la circunferencia con un centro desplazado, el centro está en AB, si desarrollo estos cuadrados, voy a llegar a que R cuadrado es igual al cuadrado del binomio del primer paréntesis más el cuadrado del binomio del segundo paréntesis. Si yo agrupo todo a la derecha y simplifico lo que se pueda simplificar, me va a quedar 0 igual x cuadrado más y cuadrado menos 2x por a menos 2y por b más a cuadrado más b cuadrado menos r cuadrado. Observen que esto está ordenado. Yo siempre tengo que acostumbrarme a ordenar las ecuaciones con las que voy a trabajar, primero con la potencia más grande, o sea, todo lo que tenga cuadrados. La x está al cuadrado, la y está al cuadrado. Una vez que ya no tengo más cosas que tenga al cuadrado, todo lo que tenga variables elevado a la 1. Acá tengo x elevado a la 1, acá tengo y elevado a la 1. Una vez que no tengo más nada que tenga x y, escribo los términos independientes. ¿Sí? Ahora, para simplificar esta ecuación, voy a hacer un reemplazo de valores. Y digo que menos 2a, de donde tengo el mouse, lo voy a llamar d. Menos 2b lo voy a llamar e. Y todo el resto, que no tiene ni x ni y, lo voy a llamar f. Entonces, teniendo en cuenta este cambio de variables, llego a la ecuación general de la circunferencia, que es x cuadrado más y cuadrado, más d por x, más e por y, más f igual a 0. De donde digo que a es igual a menos d sobre 2, b es igual a menos e sobre 2, y r es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado menos f. Y este es el radio. ¿Qué pasa con las ecuaciones generales de las cónicas? Bueno, esta que vimos recién en la hoja anterior era la ecuación general de una circunferencia. Bueno, resulta que las cónicas todas tienen una ecuación general muy parecida y es esta que vamos a ver ahora. ¿Por qué la vamos a ver? Porque la vamos a comparar con la ecuación de la circunferencia. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la ecuación general de la cónica, donde yo veo que la ecuación general de circunferencia es esta que tengo entre paréntesis, donde ¿qué característica tiene? Tiene la característica de que A y C son iguales a 1. O sea, A es igual a C. Bien, entonces, cuando eso pasa, sé que estoy en presencia de una circunferencia. Después vamos a ver que si A y C son distintos, voy a estar en presencia de una elipse. Y voy a ver que si A o C, uno de los dos, son negativos, voy a estar en presencia de una hipérbola. Se los voy comentando como para que sepamos de qué estamos hablando.
Adicionalmente, tenemos que ver que el radio sea mayor que 0. ¿Ven esto que tengo en rojo acá abajo, que dice a cuadrado más b cuadrado menos f? Tiene que ser mayor que 0. Ustedes tenían en la hoja anterior que el radio era justamente esa raíz. O sea, la raíz de esto que tengo en rojo. Entonces, vamos a ver más acá. Acá, esto es lo que les quería mostrar. Fíjense qué pasa. Si alfa y beta, que son las coordenadas del centro, menos f, es mayor que 0, tengo una circunferencia real. Ahora, si dan igual a 0, voy a tener que la circunferencia se reduce a un punto. ¿Por qué? Porque, bueno, el plano fue bajando y es coincidente con el vértice. Y si el radio es menor que 0, quiere decir que me va a quedar esta raíz negativa. Y si me queda la raíz negativa, estoy en presencia de una circunferencia de radio imaginario. No se puede graficar, obviamente. ¿Bien? Bueno, todos estos datos que vimos me sirven. Creo que por acá tiene un ejercicio. Acá tengo este ejercicio. Fíjense que yo acá les doy una circunferencia. X cuadrado más y cuadrado más 6x menos 8y más 16 igual a 0. ¿Bien? Les pido las coordenadas del centro, les pido el valor del radio, les pido la ecuación cartesiana y les pido efectuar la representación gráfica. Acá, el centro, yo sé que es alfa y beta, o A y B, o X y, o H y K, como lo quieran llamar, es la coordenada en X, la coordenada en Y. Y sé que la coordenada en X va a ser igual a menos D sobre 2. En este caso, alfa va a ser igual. Acá tengo un 6, acá le pusieron un menos 6, esto está mal, esto acá va un menos 3. Pero alfa va a ser menos 6 sobre 2, me va a quedar menos 3. Y beta va a ser igual a menos E sobre 2. E vale 8, menos 8. Entonces, el valor del centro en Y va a ser menos 8 sobre 2. Esto me queda 4, menos por menos, más. Entonces me queda más 4. El centro va a quedar en menos 3, 4. ¿Bien? Bueno, acá arrastraron el error, dejémoslo. Después voy a calcular el radio. El radio es alfa al cuadrado más beta al cuadrado menos r. Menos r solo, no es r cuadrado. Fíjense, estoy buscando la ecuación para mostrárselas. Acá, el radio es igual alfa cuadrado más beta cuadrado menos f. ¿Sí? Entonces, en ese caso es alfa al cuadrado más beta al cuadrado menos f. Y me va a quedar 3 al cuadrado, o menos 3 al cuadrado, no cambia, me queda lo mismo, me queda 9, más 4 al cuadrado, que es 16, me queda 25, menos 16, me va a quedar 9, y la raíz cuadrada es 3. Entonces el radio es 3. Fíjense que la raíz cuadrada me podría dar más menos 3. ¿Por qué tomo el 3 positivo? Porque estoy hablando de un radio y el radio no puede ser negativo. Entonces el radio es el valor 3. Entonces ya tengo el radio, tengo el centro, puedo escribir la ecuación, que va a ser x menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Esta es la ecuación cartesiana de la circunferencia con la que estoy trabajando. Y la representación gráfica, ubico el centro y a partir del centro, con un radio 3, dibujo los infinitos puntos que le corresponden. Posiciones particulares. Bueno, resulta que la ecuación que tengo x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a r cuadrado, se simplifica para posiciones particulares. ¿Sí? Bueno, acá la simplificación era cuando está centrada en el origen, donde alfa desaparece y beta desaparece, o si está sobre uno de los ejes, va a desaparecer una sola de las dos. Ahora, ¿qué pasa con la intersección, por ejemplo, de una circunferencia con una recta? Bueno, pueden pasar distintas cosas. A ustedes en algún momento se les va a pedir seguramente un trabajo. Les cuento, mañana vamos a tener una reunión de cátedra donde se va a definir cuáles son las cosas que se le van a pedir a aquellas personas que vayan por la promoción. Y posiblemente van a tener que estudiar un poco algunas de estas cuestiones. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una circunferencia, que a mí me dan, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más 2x más 3y más 8 igual a 0? Bueno, ahí yo tendría que estudiar el radio para ver si se trata de una circunferencia real.
si degeneró en un punto o si se trata de una circunferencia imaginaria. Yo ahí lo único que puedo afirmar es que es una circunferencia. ¿Por qué? Porque la x cuadrado y la y cuadrado están multiplicadas por 1. ¿Bien? Ahora, supongamos que yo adicionalmente les digo que esta circunferencia se cruza con la recta y igual 2x más 1. Y yo quiero saber en qué punto se corta y si es que se corta. Bueno, entonces lo que voy a hacer es resolver un sistema de ecuaciones. Para eso voy a reemplazar uno de los dos valores en el otro. Este es un sistema mixto donde tengo una ecuación con elementos elevados al cuadrado y otra ecuación lineal. No lo puedo resolver con los métodos tradicionales que vimos cuando vimos la unidad del sistema de ecuaciones, sino que lo tengo que resolver con algunos otros métodos. Por ahora el más sencillo para este caso en particular es el de sustitución. Entonces, yo voy a reemplazar y voy a decir que x cuadrado más lo que vale y al cuadrado más 2 veces x, que es este, más 3 veces lo que vale y, más 8 igual a 0. Fíjense que me quedó una sola variable. Entonces ahora hago x cuadrado más 4x cuadrado más 4x más 1 más 2x más 6x más 3 más 8 igual a 0. Y en definitiva me va a quedar x cuadrado más 4x cuadrado, 5x cuadrado, más 4x más 2x, más 6x, son 10, 12x. Más 1, más 3 son 4, más 8, 12. Igual a 0. Me queda esa ecuación. Y esa ecuación yo la puedo resolver por Bhaskara. Bhaskara me va a dar un valor de x1 y un valor de x2. ¿Bien? Bueno, ¿qué puede pasar o qué me dan esos valores de x1 y x2? Esos valores de x1 y x2 me darían las coordenadas del punto x que satisface ambas ecuaciones. Y puede pasar 3 casos. En el primer caso, yo tengo la circunferencia, la recta, tengo este valor de x para x1 y este valor para x2. ¿Sí? Entonces me va a dar dos valores distintos. Podría darse el caso de que sea secante. Entonces me va a dar este valor para x1 y el mismo valor para x2. O sea, voy a obtener un valor de x1 y voy a obtener un valor de x2, pero van a ser iguales. En cuyo caso, la recta toca a la circunferencia en un solo punto. Y por último, podría darse el caso de que acá tenga la circunferencia y acá tenga la recta, no hay punto de corte, entonces los valores de x1 y x2 van a ser valores imaginarios. O sea, cuando yo aplique Bhaskara, la raíz me va a dar un número negativo. Eso me indica que la recta y la circunferencia no se cortan en ningún punto. Esas son las cosas que yo tengo que ir aprendiendo a utilizar la teoría para darme cuenta de este tipo de cuestiones. Acá tienen explicado, chicos, cuando se cortan dos puntos, cuando se corta en un solo punto o si no se corta. Y acá les dice que si x1 es distinto de x2, entonces la recta secante, circunferencia, dos puntos de intersección. Si ambos son iguales, la recta tangente. Y si son complejos, los dos, la recta es exterior a la circunferencia, que es el tercer caso. Bien, antes de pasar a parábola, ¿alguna consulta, chicos? ¿Algo que quieran preguntar sobre circunferencia? Bien, pasamos entonces a parábola. Lo que hacemos es lo que habíamos dicho y definir la parábola, que decimos que la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano, que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. La parábola es esta figura que yo tengo acá, ¿sí? Donde tengo el cono
que corta con un plano. Este plano tiene el mismo ángulo que tiene la generatriz con respecto al eje del cono. Por eso corta solamente o abajo o solamente arriba, y por eso formo lo que se llama la parábola. Y en este caso, a la derecha tengo un dibujo donde tengo el foco y tengo la directriz. Y me dice que la parábola es aquel conjunto de puntos, fíjense que acá yo tengo dibujada una parábola, es el conjunto de los infinitos puntos tales que la distancia desde ese punto, por ejemplo el punto D, a un punto fijo llamado foco, es igual a la distancia entre la directriz y ese mismo punto. Fíjense en que habíamos dicho hoy que la excentricidad era la distancia entre un punto de la cónica y el foco, y ese mismo punto a la directriz. Si yo acá, para el caso particular de la parábola, digo que estas distancias son iguales, esa división de ambas distancias me va a dar 1. Entonces yo de antemano sé que la excentricidad de la parábola es igual a 1. Ahora vamos a tratar de conseguir una ecuación para esa parábola. Para eso nos vamos a valer de este dibujo donde primero vamos a hacer que el vértice de mi parábola coincida con el origen de coordenadas. Fíjense que acá donde tengo el mouse en este momento tengo el origen de coordenadas. Yo voy a ubicar el punto C a una distancia de P sobre 2 unidades, ¿sí?, de lo que es el origen de coordenadas. Y como el punto del vértice tiene que ser equidistante por la definición de parábola entre lo que es el foco y lo que es la directriz, quiere decir que la directriz va a ser una recta que va a estar sobre menos P sobre 2. Bien, entonces vamos a... Denme un minuto que lo dibujo sobre el pizarrón. Para tratar de encontrar una ecuación. Esos son los ejes coordenados de coordenadas X, Y. Bien. Yo tengo una parábola. Para hallar la ecuación más sencilla, por ahora, lo que hago es coincidir el vértice de la parábola con el origen de coordenadas. Entonces voy a tener una parábola que va a ser esa, que dibujé ahí. Esa parábola tiene un vértice, tiene un foco y tiene una directriz. El foco yo lo voy a ubicar acá. Ese es el foco. La definición de la parábola me dice que cualquier punto que yo tome de la parábola, la distancia del punto que tome al foco es igual que la distancia del punto a la directriz. Entonces, quiere decir que la directriz va a estar para este lado, ¿sí?, a esta misma distancia. Entonces, yo digo que esta va a ser mi directriz. ¿Bien? Ahora, yo voy a decir, bueno, entre estos puntos, yo tengo una distancia. Esa distancia la voy a llamar P. ¿Bien? Se utiliza generalmente la letra P para definir esa distancia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el foco va a estar en una coordenada, si todo esto es P y este es el punto medio, esto va a estar P sobre 2 unidades para allá. P sobre 2, 0. ¿Bien? Esas van a ser las coordenadas del foco. Y la directriz, ¿bien?, va a estar en una recta que va a ser x igual a menos P sobre 2. Esa es la recta que define a la directriz para este caso particular. Ahora, resulta que yo tengo lo siguiente. Tengo un punto P cualquiera, un punto cualquiera de coordenadas x, y. Y yo tengo que la distancia de este punto al foco es igual que la distancia del punto a la directriz.
Entonces, a partir de eso, tengo que sacar esas dos distancias. Pues yo tengo que sacar la distancia del punto al foco dividido la distancia del punto a la directriz. Y eso me tiene que dar igual a 1. ¿Bien? Porque es la definición. Entonces, a partir de eso, lo que hago es tratar de ver, bueno, ¿y este punto? ¿Qué punto es? Y es el punto, en x vale menos p sobre 2. ¿Y en y cuánto vale? Bueno, en y vale y. Porque tiene este mismo valor. ¿Sí? Entonces, tengo definido este punto, tengo definido este punto y tengo definido este punto. Puedo calcular las dos distancias que necesito. Primero, la distancia del punto al foco va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos p sobre 2 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y la distancia del punto a la directriz, ¿qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de x menos p sobre 2. O sea, me va a quedar x más p sobre 2. Al cuadrado más y menos y se anula. Entonces me va a quedar 0 al cuadrado. Entonces la distancia básicamente va a ser esa. ¿Sí? Que esta raíz se anula con este cuadrado y me va a quedar x más p sobre 2. ¿Sí? Que es lógico, porque es este segmento que vale x más este segmento que el valor absoluto es p sobre 2. ¿Bien? Y esa es la distancia. Entonces ahora, la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado sobre x más p sobre 2 es igual a 1. Esto lo paso multiplicando, empiezo a desarrollar, lo tenemos acá hecho en forma prolija. Tengo este dibujo, que es el que yo les hice recién en pantalla. Tengo la recta que se las había definido, en P sobre 2i, tengo el punto XY, tengo el foco en P sobre 2, 0, esta distancia es P sobre 2, esta distancia es P sobre 2 y esta distancia es P. Esto es lo que yo les había graficado recién en el pizarrón. Entonces, yo sé que la distancia del punto al foco es lo mismo que la distancia del punto a la recta o a la directriz. Acá tengo definida la distancia del punto al foco, acá tengo definida la distancia del punto a la directriz. ¿Sí? Bien, estamos en esta pantalla, chicos. Yo sé que la distancia del punto al foco tiene que ser igual a la distancia del punto a la recta. Defino ambas distancias y luego esta raíz se anula con esta raíz, desarrollo este cuadrado que tengo acá, esto me queda y cuadrado, desarrollo este cuadrado que tengo acá, esto me queda 0 al cuadrado, se va, ¿bien? Me queda todo esto. Fíjense que acá tengo x cuadrado positivo, acá tengo x cuadrado positivo, se anulan. Acá tengo p cuadrado sobre 4 y acá tengo p cuadrado sobre 4, en ambos lados sumando, se anulan. Y en definitiva me va a quedar y cuadrado, este menos p sobre x pasa sumando y me va a quedar 2p por x. ¿Sí? Y esta es la ecuación de la parábola que tiene como característica que su vértice está en el origen y su foco está en P sobre 2. Entonces, P es importante porque a mí me dice dónde está el foco. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando yo tengo una parábola que está desplazada en un punto C. Supongamos que lo que voy a hacer ahora es referirla a este nuevo eje de coordenadas que está en verde, que es y', x', y acá vamos a usar la fórmula de traslación que vimos hace un rato. Entonces, esta es la ecuación que yo sé que va a tener la parábola referida a los nuevos ejes, porque va a estar centrada el vértice en el origen de los nuevos ejes. Entonces tengo que saber cuánto vale y' y x'. Bueno,
yo tenía que x era igual a x' más alfa y es igual a y' más beta. Entonces, x menos alfa era igual a x' y menos beta es igual a y'. Como yo tengo que reemplazar x' e y' en esta ecuación, reemplazo por lo que vale cada una de ellas. Y tengo esta ecuación, que es la ecuación de una parábola desplazada, cuyo vértice está en alfa y beta. ¿Bien? Entonces, de esta manera encontré la ecuación de esa parábola con vértice desplazado. Otro tema importante que tenemos que ver es el lado recto de una parábola. El lado recto es este segmento que está pintado en violeta o azul, que es un segmento que es perpendicular al eje que tiene la parábola, que es un eje que une el foco con el vértice. El lado recto es perpendicular a ellos y pasa por el foco. Bueno, resulta que la parábola tiene esta ecuación, esa parábola en particular. Bien, tiene esta ecuación. Veo que x en esa parábola, el foco, el valor de x en el foco es p sobre 2. Entonces lo escribo, x vale p sobre 2 en ese punto. Y como yo lo que quiero saber es cuánto mide este segmento, como cualquier función, si yo pongo el valor de x, vengo hasta acá y veo cuánto vale y. Entonces quiero averiguar ese valor. Entonces reemplazo en la ecuación, reemplazo el valor de x por lo que vale x. Entonces me va a quedar y cuadrado igual 2p por p sobre 2. El 2 con el 2 se simplifican, p por p me queda p cuadrado. Y cuadrado, paso el cuadrado como raíz y me queda que y es más menos p. Por lo cual y vale 2p, que es lo que vale el lado recto. Entonces el lado recto vale 2p, y es esto que tengo acá. Ustedes van a ver que esto es muy útil cuando tengo que graficar a mano, porque si yo calculo rápidamente el valor de p, puedo calcular el valor de 2p y puedo graficar. Observemos que si yo tengo y igual 4x. Bien, a partir de eso, yo sé, por lo que veo de esa ecuación, que el centro, el vértice está en el origen, porque la x no tiene sumado ni restado nada y la y no tiene sumado ni restado nada. Además, veo que 2p es igual a 4, entonces p es igual a 2. A partir de eso, yo puedo graficar rápidamente. Yo sé que el centro, el vértice está en el origen. Ese punto pertenece a la parábola. Sé que P vale 2, entonces el foco yo lo voy a tener a 1, porque el foco ¿dónde estaba? En P sobre 2 unidades para allá. Entonces el foco está acá. ¿Bien? Adicionalmente sé que el lado recto es igual a 2P. Si P vale 2, el lado recto vale 4. Entonces quiere decir que tomo 2 unidades para acá y ese va a ser un punto de mi parábola. Tomo 2 unidades para allá y ese va a ser otro punto de la parábola. Entonces sé que mi parábola va a pasar por esos puntos que están ahí. ¿Bien? Entonces fíjense en cómo, aprovechando la información que ahora conozco, rápidamente puedo graficar una parábola. ¿Bien? Otra cosa que quiero que veamos, a propósito de eso que yo les hice en pantalla, es lo siguiente. Bueno. Se murió. Deme un minuto, chicos, que no me quiere hacer caso esto.
Bien. Fíjense, chicos, que acá yo tengo esto. Lo que voy a hacer es dibujar una recta. Primero voy a dibujar puntos. Voy a dejar un punto ahí en 3, otro punto en -3. Otro punto acá. Dibujo esa recta y voy a decir que esa es la directriz, ¿bien? Y que este es el foco. Entonces voy a dibujar una parábola, donde este es el foco y esta es la directriz. Y esa es la parábola con la que yo estoy trabajando. ¿Bien? Bueno, lo que quiero que veamos es lo siguiente, que cuando yo agarre el foco y lo arrastre, fíjese qué pasa con la parábola. La parábola se agranda o se achica. ¿Qué estoy modificando yo ahí? Yo ahí estoy modificando el valor de P. ¿Sí? Fíjense, de hecho, que acá el GeoGebra me da automáticamente la fórmula de la parábola. Y observen que el valor de P, ¿quién es? En este caso es 93,96, X, porque yo lo tendría que pasar hacia el otro lado. Fíjense que yo modifico el valor, o sea, corro el punto y se me va modificando el valor por el cual multiplico a X, por lo cual estoy cambiando el valor de P. ¿Bien? Entonces, esto quería que lo vean, que jueguen con esto ustedes, que tienen la posibilidad, y que sepan que lo que estamos haciendo ahí es justamente modificando este valor, y al modificar este valor, esto me va a modificar el lado recto. Entonces, cuando modifico el lado recto, porque modifique P, la parábola se agranda o se achica. Obviamente tiene que ver con lo que después vamos a aprender a calcular, que es la excentricidad en cada uno de los casos. Bien. Ahora vamos a ver la ecuación general de la parábola. Resulta que esta que tengo arriba es la ecuación de una parábola desplazada, que tiene el centro en alfa, beta. Si yo desarrollo este cuadrado, bien, me va a quedar i cuadrado menos 2 beta por i más beta cuadrado, igual 2p por x menos 2p por alfa. Si igualo a 0 y ordeno, me va a quedar i cuadrado más 2p por x menos b por i más b cuadrado más 2p por alfa igual a 0. ¿Dónde qué observo acá? Observo que no tengo x cuadrado, tengo solamente i cuadrado. Bueno, resulta que si yo comparo con la ecuación general de las cónicas, que es lo mismo que hice hoy cuando vi circunferencias, que la ecuación general de las cónicas era esta, ¿qué observo? Observo que una de las dos números A o C es igual a 0. Para este caso en particular, veo que A es igual a 0. Bueno, si yo hubiese arrancado al revés, yo hoy arranqué el ejercicio diciéndole que yo tenía el foco sobre el eje X y que el vértice coincidía acá y formaba esa parábola. ¿Qué pasa si yo hubiese arrancado y les hubiese dicho el foco lo tengo acá y el vértice está acá? Y bueno, entonces la directriz va a estar por acá y la parábola que voy a tener va a ser esta. Y en este caso iba a tener que x cuadrado era igual a 2p por i. Iba a llegar a esta ecuación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hubiese tomado otro camino. Y llego a otra ecuación porque justamente esta parábola no es igual que esta. Por eso tienen distintas ecuaciones. Bueno, lo que me está diciendo a mí esta comparación es que se observa que una de las dos variables, ya sea A o sea C, es igual a 0. Para este caso, A va a ser igual a 0. Si hubiésemos arrancado al revés, hubiese sido que C hubiese sido igual a 0. Casos particulares, lo que yo les mostré recién en pantalla. Bueno, observemos en estas dos que tengo a la izquierda, que yo tengo i al cuadrado. Entonces, las ramas van para las x negativas o para las x positivas. ¿Y cómo sé si van para un lado o para el otro? Bueno, de acuerdo al valor de 2p. Este 4 es igual a 2p. Este menos 4 es igual a 2p.
En el caso de arriba, 2p es positivo, entonces se mueve hacia las x positivas. En el caso de abajo, 2p es negativo, se va a mover hacia las x negativas. Ahora, ¿qué pasa con estos dos que tengo a la derecha? Tengo x cuadrado igual a 4y. Entonces, la que está al cuadrado es x. Pasa lo mismo acá abajo. Como la que está al cuadrado es x, las ramas se abren hacia las y, ya sea hacia las y positivas cuando 2p es positivo, o hacia las y negativas cuando 2p es negativo. Bien. ¿Preguntas, chicos, de lo que es parábola? Antes de arrancar con elipse. Bueno, entonces arrancamos con elipse. Tenemos todavía un rato, así que vamos a tratar de avanzar. La elipse es un lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es una constante. Fíjense en este dibujo que yo tengo acá abajo, que tengo los focos donde tengo los alfileres, y tengo, por ejemplo, esa línea o ese hilo, que es un hilo que no se estira. Entonces, ese punto donde está apoyado el lápiz, si sumo la distancia de ese punto a los dos focos, me va a dar el largo de esta soga. Pero si yo corro el lápiz, como la soga no se estira y me paro en otro punto, la suma de las distancias desde ese otro punto a los dos focos va a seguir siendo la misma. Bueno, eso es lo que me dice acá arriba. ¿Bien? Vamos entonces a, antes de ver el dibujo, vamos a tratar de hacerlo nosotros. Resulta que yo tengo lo siguiente. Tengo los ejes coordenados. A los efectos de encontrar más fácil la ecuación, yo voy a hacer que mi elipse esté centrada en el origen. ¿Bien? Esté centrada en el origen. Para este caso voy a poner los dos focos que menciona la definición del lugar geométrico, los voy a poner sobre el eje X. Yo también después, vamos a ver, podría ponerlos sobre el eje Y. Lo mismo que hubiese hecho hoy con la parábola. Yo hoy la parábola, el foco lo puse sobre el eje X, pero vimos después que si lo ponía sobre el eje Y me daba otra fórmula, ¿bien? Que es de otra parábola que está girada con respecto a la primera. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Yo voy a poner los dos focos con respecto al eje X. Entonces, un foco, por ejemplo, lo pongo acá. Y el otro foco lo pongo exactamente a la misma distancia para el otro lado. Para llamarlos de alguna forma, a este lo voy a llamar 1 y a este lo voy a llamar 2. ¿Bien? Bueno, a mí me dice que si yo tomo un punto cualquiera, por ejemplo ese punto de coordenadas x, y, yo tengo que esta distancia más esa distancia es igual a una constante. ¿Bien? Entonces, vamos a ir escribiendo. Yo tengo que la distancia del punto al foco 1 más la distancia del punto al foco 2 es igual a una constante. Esa constante, por una cuestión de comodidad, y que después vamos a ver que realmente es importante hacerlo de esa manera, le tenemos que poner un nombre. Bueno, ese nombre va a ser 2 veces A. A es el nombre, y yo digo que es 2 veces A. Después vamos a ver por qué es 2 veces A. Pero 2 veces A. Eso es una constante. ¿Sí? Es un número. 5, 8, 20, 50, no importa qué número. ¿Bien? Es esa constante. Ahora yo tengo que empezar a tratar de encontrar algunos elementos más para llegar a una fórmula. Yo veo que este foco y este foco, por la forma en que los puse, están a una distancia similar del origen. Bueno, a esa distancia la voy a llamar C. Entonces, igual que lo que hice hoy con la circunferencia, creo que fue. Entonces, a partir de eso, yo sé que este foco va a estar en coordenadas C, 0. Y este foco, como es simétrico, va a estar del origen C unidades para allá. Entonces va a estar en menos C, 0. ¿Bien? Ya tengo las dos distancias.
Entonces resulta que ahora yo podría definir la distancia del punto al foco 1, porque tengo las coordenadas de este punto, tengo las coordenadas de este punto, yo sé calcular la distancia. La distancia, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y ya tengo la primera distancia. La segunda distancia del punto al foco 2 va a ser igual a x menos c, o sea, x más c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Entonces ahora reemplazo en esta ecuación lo que vale cada una de las distancias. Y tengo que la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado más la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrado es igual a 2 veces a. Y esta es la primera ecuación que yo conozco de una elipse. Ahora, es una ecuación que no se puede trabajar con esto, entonces hay que simplificarla de alguna manera. Entonces, ahora vamos a ver cómo la simplificamos. Pero antes de eso, voy a hacer alguna consideración que es muy importante justamente para este desarrollo. ¿Sí? Y es la siguiente. Esto lo borro, lo vamos a ver ahora escrito en la presentación. Yo dije que esta distancia más esta distancia era igual a 2a. La distancia del punto al foco 1 más la distancia del punto al foco 2 es igual a 2a. ¿Sí? Ahora, eso es válido para cualquiera de los infinitos puntos de la elipse. Entonces, supongan que yo ahora vengo para acá y elijo ese punto en particular de la elipse, que es el punto en que mi elipse esa es mi elipse, el punto en que mi elipse corta al eje Y. Y yo ahora digo que esa distancia más esa distancia es igual a 2 veces A. Pero si este es el punto que corta el eje Y y estos dos focos están centrados, ¿cuánto vale este segmento y cuánto vale este segmento? De acuerdo a esto. Lo mismo. Vale lo mismo, muy bien. Entonces, quiere decir que este segmento, vamos a borrar el anterior, así tenemos menos cosas escritas. Quieren decir que este segmento vale A. Bien, es un valor, un número. Y yo sé que este segmento vale C. Si este segmento vale A y este segmento vale C, y yo veo que acá tengo un triángulo rectángulo, le voy a poner nombre, lo voy a bautizar a este segmento que está acá, que va a ser el cateto que me falta de ese triángulo rectángulo que se me formó acá. Y a ese segmento le voy a poner B. Y como lo que yo tengo ahí es un triángulo rectángulo, yo puedo escribir la ecuación trigonométrica o la ecuación de Pitágoras. Puedo decir que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? Eso obviamente me lo da la gráfica y la forma en que fui construyendo todo. A partir de acá voy a sacar algunas consideraciones. Por ejemplo, este punto que está acá pertenece a la elipse. Y si pertenece a la elipse, la distancia de este punto al foco 1 más la distancia de este punto al foco 2 es igual a 2 veces A. Pero este segmento no es igual a este segmento, entonces el pedazo que acá se repite, yo lo podría poner acá. Y con eso, ¿qué puedo observar? Puedo observar que el largo total de mi elipse es 2 veces A. El largo total de mi elipse es 2 veces A. A su vez,
este foco está en menos C, este foco está en menos C, esta distancia focal es 2 veces C. Y si tomo que este segmento vale B y este otro segmento vale B, la altura de mi elipse es 2 veces B. A este eje 2A se le llama eje focal. A este eje, que es 2B, se le llama eje transverso. Perdón, 2C es el eje focal, 2A es el eje mayor. ¿Sí? Eje mayor, eje transverso y eje focal. ¿Sí? Bien. Dicho eso, hace unos minutos estábamos tratando de encontrar una ecuación. Entonces, volvamos a las consideraciones que teníamos, que las tenemos escritas por acá. Bueno, acá tengo exactamente los mismos dibujos que yo les hice recién. Ven que la distancia entre los dos focos es 2C, la distancia total entre los dos vértices de la elipse es 2 veces A, la altura de la elipse es 2 veces B. Esto A1, A2, B1 y B2 son los 4 vértices de la elipse. Fíjense en que A y B no pueden ser iguales. ¿Por qué? ¿Qué pasa si A y B son iguales? ¿Alguien se da cuenta? Es una circunferencia. Exactamente. Si A y B son iguales, estoy en presencia de una circunferencia, porque tiene el mismo ancho que el alto. ¿Sí? Bien. Estábamos en esto, chicos. Bueno, esta es la ecuación, o sea, la relación trigonométrica que les decía de Pitágoras de este triángulo rectángulo que yo formo acá. Ahora, volvamos a la ecuación canónica. Yo tenía que la distancia del punto al foco 1 más la distancia del punto al foco 2 era igual a 2A. Reemplazo lo que vale la distancia del punto al foco 1, reemplazo lo que vale la distancia del punto al foco 2, y eso es igual a 2 veces A. Y ahora tengo que trabajar con esta ecuación para llegar a una ecuación más simplificada. Bueno, fíjense que acá tengo lo mismo, la distancia del punto al foco 1 más la distancia del punto al foco 2 es igual a 2A. Reemplazo lo que vale cada cosa. Y ahora, ¿cómo hago para simplificar? Bueno, una de estas dos raíces, en este caso la segunda, la paso restando al segundo miembro. Después elevo al cuadrado ambos miembros. Desarrollo, fíjense que este cuadrado se va con la raíz, entonces después desarrollo este binomio al cuadrado. Entonces me va a quedar x cuadrado menos 2x por c más c cuadrado, que es el desarrollo de este binomio, más y cuadrado, que ya estaba suelto. Igual. Y acá me queda un binomio al cuadrado, que va a ser el cuadrado del primero más el doble de producto del primero por el segundo, menos en realidad porque tengo un menos, más el cuadrado del segundo. Pero el cuadrado del segundo, ¿qué es? Es esta raíz al cuadrado. Entonces el cuadrado se me da con la raíz y desarrollo este paréntesis, me quedan estos tres elementos que tengo acá, este binomio al cuadrado, más y cuadrado, que lo pongo acá. Bueno, después acá cancelo todo lo que pueda cancelar. Fíjense que de este lado del igual tengo un x cuadrado, de este lado del igual tengo un x cuadrado, los puedo cancelar. Tengo un c cuadrado los puedo cancelar, y cuadrado con y cuadrado los puedo cancelar. Me queda en definitiva esto que tengo acá abajo. Como todo está multiplicado por 4, puedo dividir por 4 y el lugar geométrico sigue siendo el mismo. Entonces divido por 4 y elevo al cuadrado en ambos miembros. Bien, desarrollo esos cuadrados, simplifico lo que pueda simplificar y llego a esta ecuación que dice a cuadrado por x cuadrado menos c cuadrado por x cuadrado más a cuadrado por y cuadrado igual 4a a la cuarta menos a cuadrado c cuadrado. Ahora, como ahí ya me tragaría, voy a tratar de sacar algunos factores comunes. Primero, entre estos dos términos saco factor común x cuadrado. Entonces es x cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado. Y en el segundo miembro saco factor común a cuadrado. Entonces me va a quedar a cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado. Pero resulta que de la ecuación que habíamos visto anteriormente, que era a cuadrado igual a c cuadrado más b cuadrado, yo de acá podría despejar y tendría que a cuadrado menos c cuadrado es igual a b cuadrado. Entonces, en ambos paréntesis yo podría reemplazar por b cuadrado.
Entonces reemplazo b cuadrado en cada uno de esos dos paréntesis. Y me queda b cuadrado por x cuadrado más a cuadrado por y cuadrado igual a cuadrado por b cuadrado. Si divido todo por a cuadrado b cuadrado, me va a quedar x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y esta es la ecuación canónica de la elipse. ¿Para qué me sirve esto? O sea, es una ecuación que me da muchísima información. ¿Por qué? Recuerden este gráfico, porque lo vamos a mencionar. Si yo les doy la siguiente ecuación, esa ecuación se corresponde con la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, de acuerdo a eso, esto es a cuadrado y esto es b cuadrado. Si yo lo quiero graficar, sé que esto es a cuadrado. Entonces, ¿a cuánto vale? A vale 3. Como la elipse mide 2 veces a, yo sé que mi elipse va a medir 6 de distancia entre un vértice y el otro. Entonces, yo sé que un vértice va a estar 3 unidades para acá y otro vértice va a estar 3 unidades para acá. Y yo sé que este 4 es b cuadrado. Entonces b es igual a 2. Yo sé que a 2 unidades para acá voy a tener un vértice y sé que a 2 unidades para acá voy a tener otro vértice. Entonces, a partir de eso, fíjense en que yo rápidamente puedo graficar, a mano alzada, obviamente aproximadamente, esa elipse. ¿Sí? Entonces, esto me da rápidamente información. Ahora, yo tengo x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Qué pasa? Esa tenía el centro en el origen. ¿Qué pasa cuando yo el centro lo tenga en otro punto? Evidentemente voy a tener que reemplazar x' por x menos h y prima por y menos k, que eran las fórmulas de traslación. Entonces, cuando yo reemplace, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y esa es la fórmula de la elipse que está desplazada y su centro está en HK. Vamos a graficarlo para que vean cuánta información me da eso. Supongamos que yo tengo la elipse x menos 2 al cuadrado sobre 9 más y menos 3 al cuadrado sobre 2 igual a 1. Tengo esa elipse y la quiero graficar. Bueno, dibujo mi sistema de coordenadas. El centro, lo primero que tengo que ubicar es el centro. El centro está en 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ese es el centro. Sé que a cuadrado es igual a 9. Entonces, a es igual a 3. Sé que b cuadrado es igual, bueno, acá 2, vamos a poner otro valor, porque si no, a cuadrado es igual a 4, vamos a poner de vuelta. A 4. Entonces, b es igual a 2. Entonces quiere decir que como mi elipse mide 2 veces a de ancho, voy a tomar 3 unidades hacia izquierda y 3 unidades hacia derecha. Entonces tomo 1, 2, 3 unidades hacia izquierda, 1, 2, 3 unidades hacia derecha. B vale 2. Tomo 1, 2 unidades hacia abajo, 1, 2 unidades hacia arriba. Y esa va a ser la elipse
con la que estoy trabajando. Entonces, yo tengo que aprender a reconocer todos esos elementos, ¿sí? Lo mismo, vamos a ver lo que tenemos escrito. Bien, habíamos llegado a esta ecuación. Esta es la deducción de la fórmula, ¿sí? El lado recto. El lado recto es ese segmento que yo tengo en rojo y que, al igual que pasaba en la parábola, lo que me va a indicar es si la elipse está más inflada, pareciéndose a una circunferencia, o está más flaquita, pareciéndose a una elipse. Entonces, el lado recto es la distancia o el segmento que va entre L1 y L2. Esta es la ecuación general de mi recta, que era igual a x sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Pero ¿qué pasa? Acá reemplazó automáticamente x por lo que vale x en ese punto, porque en este punto, ¿cuánto vale x? Vale c, porque en el foco 1, x vale c. Entonces reemplazó x por c. A partir de esto, me queda que y cuadrado más b cuadrado es igual a 1 menos c cuadrado sobre a cuadrado, porque esto ya es un número. A partir de ahí pasa el b cuadrado multiplicando, multiplica todo esto, entonces me queda que y cuadrado es igual a b cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado sobre a cuadrado, saca denominador común entre 1 y menos c cuadrado sobre a cuadrado. Posteriormente, me queda que a cuadrado menos c cuadrado, esto es igual a b cuadrado por la relación trigonométrica que habíamos visto hoy. Entonces hace ese reemplazo y me queda que y cuadrado es igual a b cuadrado por b cuadrado sobre a cuadrado. En definitiva, esto me queda b a la cuarta sobre a cuadrado, la raíz. Entonces me queda, por lo tanto, que, como la raíz es distributiva respecto a la división, me queda, por lo tanto, que y es igual a b cuadrado sobre a. Y esa es la ecuación que me permite obtener el lado recto. ¿Yo qué obtendría con el lado recto? Observemos el ejemplo que yo les había dado hoy. Y es esto. Entonces el lado recto es igual a 2 veces b cuadrado sobre a. B cuadrado es 4, ¿sí? Porque es 2 al cuadrado 4. Entonces esto es igual a 2 por 4 sobre a. Pero a vale 3. Entonces esto es 8 sobre 3. 8 tercios es 2 y 2 tercios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo primero tendría que ubicar dónde está el foco, tomo 2 unidades y 2 tercios, voy a marcar un punto por acá. 2 unidades y 2 tercios, voy a marcar otro punto por acá. Y eso me va a permitir a mí dibujar mejor la parábola, la elipse. Lo mismo va a pasar con el otro foco. Yo voy a tomar 2 unidades para acá, 2 unidades y 2 tercios, 2 unidades y 2 tercios, y me va a permitir dibujar mejor mi elipse. Para eso es que sirve el lado recto, y obviamente esta distancia y esta distancia van a tener que ver con que la elipse se infle más o se desinfle.